¿Qué tal? Irene Montero ha condenado hoy, con la boca pequeña, el asesinato de una niña de 6 años, Olivia, a manos de su madre en Gijón. Olivia fue enterrada ayer en un ataúd blanco ante un padre roto por el crimen atroz de su hija y tras años y años aguantando denuncias falsas de la mujer para evitar que le dieran, como finalmente había decretado la justicia, la custodia de la niña. La ministra Irene Montero pudo haberse despistado, pudo no condenar el crimen de Olivia a manos de su madre por estar de puente en estos días pasados, pero no, porque la ministra sí salió en Twitter a condenar ayer mismo el asesinato de una mujer a manos de su marido en Valencia de Alcántara. A Irene Montero se le vio el plumero. Para ella, para Podemos y para la izquierda española, hay víctimas y asesinos de primera y segunda categoría, según les venga bien a su ideología, la que sea, también a su ideología de género. Solo hoy, después de que la petición de dimisión fuera trending topic en Twitter durante 2 días, y al irse del Congreso, al salir del Congreso tras las preguntas de Vox, ha tenido la ministra Montero lo más parecido a una condena, expresando su solidaridad con la familia, no expresamente con el padre, ni lo ha citado al padre, ni hablar de la asesina, de la mujer, para nada. Hace pocos días, Alfonso Guerra contó algo que ya todos sabemos abiertamente, las presiones políticas que hubo por parte del gobierno Zapatero a los magistrados del Tribunal Constitucional en 2008 para declarar constitucional la Ley de Violencia de Género aprobada en 2004, que consagra un doble trato judicial impresentable a hombres y mujeres. El propio Guerra creía que la ley era claramente inconstitucional porque atentaba contra la presunción de inocencia. El problema real de los asesinatos de mujeres ha dado pie a una legislación especial contra los hombres y a la proliferación de miles de denuncias falsas o archivadas por parte de mujeres, simplemente para torturar y hacerle la vida imposible a su ex y conseguir la custodia de los hijos en procesos de divorcio. Miles de hombres que sufren el calvario y el maltrato psicológico durante años de denuncias reiteradas que les hacen pasar por un calabozo, por una mera llamada telefónica y quedar socialmente y familiarmente y laboralmente estigmatizados ya, sin contar con la presunción de inocencia esencial en un Estado de Derecho. La ley del sí es sí de este gobierno viene ahora a completar ese panorama zapateril de discriminación hacia el hombre y de trato desigual. La ley de violencia de género de Zapatero no solo ha dado rienda suelta a las denuncias falsas contra hombres con fines espúreos, sino que, sobre todo, y lo más importante, se ha mostrado inútil a la hora de detener esa lacra del asesinato de mujeres a manos de sus parejas o exparejas. No hay más que ver las cifras de estos años. Y al final, el sufrimiento y el daño a niños, que en el caso de Olivia en Gijón, como en el de las niñas de Tenerife asesinadas por su padre para hacerle daño a su madre, terminan de la forma más trágica. Los datos indican que en España la mayoría de los filicidios los cometen las mujeres, pero las estadísticas sobre lo que no interesa ideológicamente o no cuentan o simplemente no existen, para que nadie se salga del discurso de lo políticamente correcto, sin poder ir más allá, investigar o debatir más allá sobre realidades que no están en las encuestas oficiales. Condenar solo unos crímenes y no otros, por razones ideológicas, como ha hecho Irene Montero, y habiendo niños de por medio, es de una bajeza moral insoportable, aunque tampoco se puede esperar mucho de una ministra que hoy mismo ha vuelto a llamar madres protectoras a señoras que simple y llanamente secuestraron a sus hijos durante años en algunos casos para evitar que estuvieran con sus padres, saltándose todos los pronunciamientos de la justicia. Secuestradoras de niñas convertidas en héroes para seguir con el negocio, mientras Olivia ya está enterrada y su padre destrozado para siempre. Bienvenidos a La Antorcha. Hoy en La Antorcha a las 8:26 con Luis Valcárcel, redactor jefe de OK Diario. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Buenas noches. Impactados por esta historia, como todas, sean quienes sean los asesinos y quienes sean las víctimas. Ángel Moya, redactor de OK Diario. ¿Cómo estás, Ángel? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Vicente. ¿Qué tal? Bueno, buenas noches. antes que nada, vamos a recordar lo que fue
lo que ha sido el entierro de Olivia y el dolor del padre de Olivia en esta crónica. El padre de Olivia está roto. Vengo de Segovia y vengo a dar el último adiós a mi hija. No os imagináis lo que es perderla. Eugenio asegura que llevaba 5 años luchando por la custodia y el viernes se la habían concedido. Después de luchar 5 años por conseguir la custodia, me la entregaron el viernes. Ella estaba provisionalmente aquí y volví a casa. Mañana tenía que recogerla para llevársela a Segovia, donde vive. No os imagináis el dolor inmenso que es esto, de verdad. En marzo Olivia cumplía 7 años. 7 años. Esto no va ni de hombres ni de mujeres. Esto va de que no pueden hacer esto un niño. Es un niño, por Dios. Fue el hermano de la presunta homicida quien avisó a la policía al no conseguir contactar con ella. Cuando entraron en la vivienda, madre e hija estaban en la cama y la madre dijo que había tomado barbitúricos. Tras asistirla en el hospital, la sacaron en silla de ruedas para tomarle declaración, ya detenida. Ángel, antes que nada, a la última hora del asunto se ha decretado prisión, le puede caer una condena, la máxima, a esta mujer, presunción de inocencia por encima de todo, y los antecedentes de esta historia, ese lamento del padre después de años y años de denuncias falsas, ¿no? Lo primero, Vicente, es que le va a caer una buena pena, por lo menos es candidato a la prisión permanente revisable, porque ha matado a una menor de edad y además con una serie de agravantes, porque como mantienen y nos decían, y adelantábamos también en OK Diario a lo largo de las últimas horas, la familia paterna, destrozada, va a pedir esa prisión permanente revisable porque cree que hubo un plan premeditado de venganza por parte de esta mujer, que ya se había vengado utilizando efectivamente esos mecanismos de la ley que les permiten usar a algunas personas esos mecanismos para torturar a los hombres y a sus familias, en las que también hay mujeres, que es lo que ha ocurrido en este caso. Porque me preguntabas por los antecedentes. Bien, pues los antecedentes son 5 años de calvario, que ha acabado ese calvario con algo peor, un nivel superior, que es el de la venganza. Se ha salido con la suya, quería vengarse y después de 5 años cruzando, en que ha denunciado hasta en 28 ocasiones, tanto al padre como a los abuelos de la niña, por cualquier motivo. La abuela, para que te hagas una idea, tenía miedo hasta de bañar a la nieta, no se fuera a hacer un moratón, porque inmediatamente eso suponía una denuncia por maltrato, por acoso, por abuso. De hecho, además, al principio los jueces le dieron la razón, porque son mecanismos que tiene la ley, y solamente la palabra de ella bastó para que le pusieran una orden de alejamiento al padre. Orden que con el paso del tiempo los jueces vieron viendo que no estaba justificada y levantaron. Así como fueron archivando todas las denuncias que fue interponiendo esta mujer, simplemente con 2 objetivos. 1, fastidiar, hacerle la vida imposible al padre y a la familia paterna, y 2, intentar sacar ventaja en el proceso que no tiene nada que ver con la violencia de género, sino en el proceso de conseguir la custodia de la niña, cosa que al final no consiguió. Pero te voy a apuntar una cosa, en todo ese proceso llegó a fugarse, y lo publicamos también en exclusiva en OK Diario, hasta 2 veces con la niña. Fíjate qué nivel de impunidad que sería el que sentía ella, protegida por esa ley que parece que no protege en muchos casos a las víctimas. Y ojo, no estoy diciendo que la violencia de género sea un problema, que lo es muy grave y que hay que combatir, pero también es cierto que hay algunas que utilizan esos mecanismos de la ley para sacar provecho en otro procedimiento que no tiene nada que ver con la violencia de género, que son los procedimientos de divorcio y custodia de los menores, como ha ocurrido en este caso. Ángel, muchas gracias, un fuerte abrazo. Esos son los datos tremendos los que cuentas, por ejemplo lo de la abuela con miedo en un momento dado incluso a bañar a la niña, por si acaso. Un abrazo fuerte, Ángel. Saludos. Luis, hoy le han preguntado, 2 días ha tardado Irene Montero en condenar esto. Entre medio sí que condenó el asesinato como, bueno, parece normal, de una mujer a manos de su marido en Valencia de Alcántara. Hoy le preguntaba María Ruiz de Vox en el Congreso a Irene Montero, y esto es lo que decía Irene Montero. A ver si esto te parece una condena convincente o te parece una condena con boca pequeña y ya forzada después de 2 días, claro.
Callar y mirar para otro lado, como ha hecho con Olivia, la niña asesinada en Segovia por su madre. 6 añitos tenía, una criatura inocente asesinada cruelmente para hacer daño a su padre, una criatura inocente víctima de la violencia vicaria de su madre. Qué difícil tiene que ser callar, señora Montero. Qué difícil tiene que ser engañarse a sí misma para no salir a denunciar con dolor y con rabia, como haría cualquier madre, este asesinato horrible de una mujer, de una de las suyas, para vengarse de su pareja, asesinando a su propia hija. Qué difícil, porque salir a denunciarlo sería reconocer que se ha equivocado, sería reconocer que la violencia no tiene género, que puede ser igual de cruel una mujer que un hombre, y usted, a estas alturas, ya no puede hacerlo, es incapaz de salir del lío en el que usted sola se ha metido. ¿Qué clase de defensa puede hacer de las mujeres quien no condena la muerte de una niña a manos de su madre? ¿Qué clase de defensa puede hacer de las mujeres quien defiende que cualquier hombre pueda pasar por ser una mujer? Dejen de enfrentar a las víctimas. Todo el cariño y el respeto ante el dolor de esa familia y los seres queridos de la criatura asesinada en Gijón. Nosotras vamos a luchar siempre contra todas las formas de violencia contra la infancia. Ahí tienen la ley de lucha contra la violencia contra la infancia a la que ustedes votaron en contra. Nosotros hacemos leyes, ustedes generan odio. Y sí, seguiremos protegiendo a las madres protectoras y seguiremos luchando también contra la violencia machista contra la infancia. Van a tener aquí un gobierno feminista que defienda los derechos humanos y que les deje a ustedes en el rincón de la historia del que nunca deberían haber salido. Montero lo dice prácticamente todo, ¿verdad, Luis? Pero es curioso porque vuelve a llamar madres protectoras a madres que en casos anteriores, y judicialmente está demostrado, secuestraron a sus hijos. Es decir, de alguna forma lo que ha ocurrido con la madre de Olivia es el caso de lo que Irene Montero llamaría una madre protectora, porque ella incluso, con las reiteradas denuncias sobre su marido, alegaba que había maltrato, etcétera, como nos contaba Ángel hace un momento. Claro, ¿te acuerdas que ella dio la cara por María Sevilla, dio la cara por Juana Rivas? Ellas eran, para Irene Montero, esas son madres ejemplares, son madres que secuestran a sus hijos. Y ahora, claro, es que este caso desarma por completo, por eso lo que tú decías en su escaño retorciéndose, porque, claro, cada palabra que estaba pronunciando la diputada de Vox era una daga en el estómago de Montero, porque esto es indefendible. Es decir, es precisamente un caso, como otros, pero este en particular, es un caso que desmonta punto por punto, hasta la última coma, todo el estercolero de leyes feministas, según ellas, que para lo único que han servido es para agraviar a unos padres y para olvidar a estas víctimas, porque estas niñas o niños se van a caer en el olvido. Ellos sí que van a caer en el olvido, nosotros intentaremos que no, pero si fuera por Podemos, a Podemos estas muertes les da exactamente igual. Si no son hechas, si estas muertes no son causadas por los padres, por el macho, por el hombre violador, asesino, Podemos estar, o sea, la ley de la infancia dice, tenemos una ley de la infancia, y esa ley de la infancia no protege a estas niñas como Olivia. Fíjate que a la salida le han vuelto a preguntar ya en el Congreso, es decir, ella ha entrado en el Congreso hoy sin condenar, y a la salida es cuando los periodistas, hablando de otros asuntos y de la ley trans, le han preguntado, oiga, por el tema de Melilla y por este tema, ¿no? Y entonces ella no ha tenido ni una sola palabra de consuelo hacia el padre, ni una sola referencia expresa hacia la asesina, por ser correctos, presunta asesina, pero vamos, que... ¿Cuántas veces le hemos pillado en este tipo de situaciones donde no pone ni un tuit? O sea, ¿cuánto tardó en poner un tuit por las mujeres que se estaban jugando la vida? Esas sí que son feministas de verdad, no como esta que es una impostora, pero las que se están jugando la vida quitándose el velo en Irán, porque ellas sí se están jugando la vida, porque varias mujeres han muerto por quitarse el velo en Irán. Estas no, estas salen ahí, se cortan 3 centímetros el cabello, hacen el paripé, y esta ¿cuánto tardó en decir algo apelando a la ONU? Porque claro, porque estas tienen muchos trapos sucios que esconder, pero si era Irán el que financiaba este partido, con lo cual, claro, ¿qué van a salir a defender? Por tanto, y por cierto, déjame decir algo también vomitivo, la actitud o los comentarios que he escuchado en algunos medios de comunicación. Estaba leyendo un titular del diario El Comercio ahora diciendo,
por ejemplo, que había no sé cuántos, habían hecho no sé cuántas denuncias, 28 denuncias antes de que la niña muriese, que la madre había puesto 28 denuncias al padre antes de que la niña se muriese. Entonces yo leo el titular y digo, ¿y esto qué? Y después lees el transcurso de la nota y no, lo que pasa es que eran todas denuncias falsas que la justicia fue desestimando. Entonces se habla de suicidio ampliado, se habla de que, claro, cada vez que estas mujeres cometen un atentado, yo vengo recopilando casos de estos desde hace varios años y siempre es la misma reacción. Oh, es que estaba desequilibrada, es que ahora le llaman suicidio ampliado. Oiga, esto es aberrante. Y el caso de Bretón, ¿qué fue? Porque con la misma vara de medir, Bretón es un asesino porque es hombre y estas mujeres ¿qué son? Entonces nos han llevado a pensar, como ante la justicia, pues lo que han creado es una desigualdad y también esa desigualdad la han creado en el tratamiento de la información y en el análisis de la información al crear este tipo de comentarios, de análisis ridículos, absurdos, en el cual le quitan hierro a la actitud de la madre, si son ellas las parricidas, y no en el caso del padre. Comentábamos al principio, al saludar al inicio de esta antorcha, bueno, cómo la ley de violencia de género, lo contaba este fin de semana, sin ir más lejos, el propio Guerra, algo que ya sabíamos, las presiones políticas. Ahora que estamos con la importancia de qué magistrados colocas en el Constitucional, las presiones políticas que hubo en tiempos de Zapatero para que el Constitucional declarara la ley de Zapatero de violencia de género como constitucional, presiones políticas. El propio Alfonso Guerra decía que para él es inconstitucional y que porque no garantiza la presunción de inocencia. La segunda parte de esto es la ley del sí es sí, en ese ataque a la presunción de inocencia, ya para mérito del gobierno Sánchez. Esa legislación, para hacer frente a un problema real, el asesinato de mujeres por sus parejas o exparejas, ha convertido al hombre en un ser sospechoso y una legislación especial contra los hombres. Y eso está llevando, y nos lo contaba Ángel Moya, a que en procesos simplemente de divorcio o de separación se utilicen los mecanismos de esa ley para crear verdaderas situaciones de maltrato psicológico a hombres durante años y años de estigmatización social. En España tenemos ahora cientos de casos de padres que son víctimas precisamente de las leyes de Irene Montero y que no son iguales ante la ley. Ellos no son iguales, ellos van a la ley, reclaman, denuncian y son totalmente ignorados. Y este padre, en este caso, llevaba una batalla de 5 años hasta que había logrado ganar la custodia. Y cuando va a retirar a su hija, después de haber ganado esa batalla, pues la madre la asesina. Y entonces, ¿dónde están? A ver, ahora, ¿cuándo? Por esta niña Olivia, ¿cuándo van a salir las que gritaban el violador eres tú? ¿Dónde están? ¿Cuándo van a salir a la calle a gritar por el crimen de esta niña? No van a salir, evidentemente. Fíjate, de este problema sabe bien, por ejemplo, Jesús Muñoz. Jesús Muñoz es vicepresidente de la Asociación Nacional de Ayuda a las Víctimas de Violencia Doméstica, ANAVID. Jesús Muñoz, buenas noches. Muy buenas noches, y es un placer escuchar tanto a Luis como al anterior contertulio, y mil gracias a este programa por darnos voz, a su entera disposición, y lo repetido, que mil gracias por hacerse caso de este eco y por la imparcialidad y la libertad que podemos ejercer en programas como este. Jesús, ¿le extraña que Irene Montero haya tardado 2 días en condenar el asesinato de Olivia, cuando ayer condenó el de, bueno, eso parece lógico, cualquiera se une, el de una mujer a manos de su marido en Valencia de Alcántara? O extrañarme no me extraña, porque esta persona debería ser declarada non grata no en Madrid, sino en todo el territorio nacional. No es de extrañar que le haya costado, porque lo ha hecho bajo las presiones de las redes sociales, y seguramente Pedro Sánchez le habrá tirado de las orejas y decirle, tenemos un agujero y vamos a taparlo, y sale a dar explicaciones porque se nos está echando la gente encima, incluso la propia prensa. Gracias a Dios, algunos medios de comunicación están empezando a decir lo que bien ha dicho antes Luis y al anterior contertulio. Es muy triste que se catalogue esto suicidio ampliado, cuando es un presunto asesinato, porque hemos conocido los datos del examen toxicológico de la madre y lo que contenía en sangre era prácticamente el contenido de 2 o 3 pastillas para simular el suicidio, porque no quería suicidarse.
Entonces, ¿me extraña? No, porque esta es su forma de proceder. La forma de proceder y de hacer política de esta... Es que no sé, no me sale ningún adjetivo para calificar a esta señora. Y mire que tenemos un extenso vocabulario en castellano. Pero el odio, el sectarismo de esta mujer hacia todo lo que represente ser hombre en este país es propio de la Alemania del 1942. La perspectiva de género y la ideología que lleva desencadenada sin freno ninguno por parte del partido del gobierno con el que comparte, no hay parangón en los anales de la historia de la incitación al odio constante contra todo lo que se represente como ser hombre. Entonces, bueno, como digo, extrañarme no me extraña. Las políticas de género de esta señora creo que deben ser frenadas y creo que principalmente la sociedad tiene que dar una respuesta contundente a las políticas de esta señora. Creo que los padres y familias deben salir a la calle y todos los partidos de la oposición, independientemente de la ideología, hay que decirles a estos señores que todos y cada uno de ellos, ya hemos visto a uno de los de Podemos, ya ha sido denunciado, Juan Fernando López Aguilar, un exalcalde de Elche, otro del Partido Socialista, Partido Popular, Ciudadanos. Hemos conocido muchísimos representantes políticos a los que esto les ha afectado. Y hay que decirles que es como el mundo de las motos, que es lo que yo conozco. Están los motoristas que nos hemos caído y los que se van a caer. Y están los hombres que han sido denunciados y los que van a ser denunciados. Si me permite, su asociación asesora y ayuda por igual a hombres y a mujeres. ¿Esto es así? Sí, la Asociación Nacional de Ayuda a Víctimas de Violencia Doméstica, ANAVID, no hacemos distinciones, como bien dice el artículo 14 de nuestra Constitución, algo que Irene Montero debe desconocer porque no debe leer mucho. Nuestra asociación, de hecho, tenemos a mujeres víctimas reales de maltrato a las que hemos ayudado, tanto dándoles medios de comunicación, salida, entrevistas, apoyo psicológico, apoyo jurídico. De hecho, puedo decir su nombre perfectamente porque sé que le va a hacer ilusión y porque está súper agradecida. Se llama Rodica Moremet, una mujer que ha sido víctima de maltrato continuado, incluso ha tenido su exmarido una búsqueda de captura a nivel internacional por Interpol, está en desaparición y lo triste es que su hija ha tenido que ver, una niña que actualmente tiene, si no recuerdo mal, 15 años, ha tenido que ver las agresiones que ha sufrido su madre a manos de su padre. Tenemos a personas de color, tenemos homosexuales, tenemos transexuales, tenemos niños, tenemos abuelas y tenemos sobre todo, claro, muchísimo... Para evitar la posibilidad de que le filien a usted políticamente. Ahora, yo le pregunto, de forma muy sintética, datos, filicidios en España y datos sobre cómo, aprovechando esa legislación de la Ley de Violencia de Género, se usa para divorcios, cuestiones de custodia de niños, las denuncias falsas. ¿Qué datos aportan ustedes o conocen ustedes? Pues algo sumamente sencillo, datos extraídos del Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado y lo que mal llamada se llama Observatorio de Violencia de Género dentro del Consejo General del Poder Judicial, además de datos del INE. Mire, para empezar tenemos que los datos de suicidio prácticamente son unos 4.000 aproximadamente, el 80% son hombres, de ese 80% el 71% son papás que están incursos en procesos de violencia de género, balas de plata, denuncia de abuso sexual e incluso procesos abusivos de separación donde a los hombres se les deja en la indigencia. Más datos, el 80% de los procesos judiciales de violencia de género terminan en archivo, absolución o desistimiento, es decir, declarando la inocencia del denunciado. Y cuando digo el 80% estamos hablando de cifras de una media de 450 hombres diarios, es decir, 9 autobuses como los del Madrid, el Barcelona, el Atleti entran en comisarías con hombres detenidos de manera ilegal y fraudulenta, con verdaderos problemas de estafas procesales, denuncias falsas y con una incongruencia en los indicios de delito que son palmarios. Tanto es así que los jueces terminan declarando inocente, pues por ejemplo en el 2000, le voy a poner datos recientes, por ejemplo, vamos a hablar de los últimos 2 añitos, si me lo permite. Mire, los datos de denuncias, mire, los últimos años, 2019, 20 y 21. Bueno, pues del 2019 tenemos 168.168 denuncias, en el 2020 tenemos 150.785 denuncias y en el 2021 tenemos 162.848 denuncias. De esas, ¿cuántos resultaron ser inocentes? Pues 2019, 120.438. En el 2020, 121.771 y en el 2021,
120.438, es decir, la media, a pesar del incremento de denuncias cada año, con un récord del 2019 de 168.000, la media de denuncias de declarados inocentes es del 80%. Más cifras: filicidios. Según Beatriz de Vicente, prestigiosa abogada y criminóloga, datos del INE, datos de Save the Children, los datos de filicidio, y no de un canal que se puede considerar artista o facha, de esta sexta, el último estudio que se ha hecho, que además hecho por el 7 de cada 10 tenemos, perdón, Jesús, tenemos algún problema con el... Ahora. Sí, ahora, sí. Perdón, los últimos, repito esto último, los datos facilitados por Beatriz de Vicente, criminóloga y abogada, cualquier criminólogo experto en materia, los más cercanos, de las tenemos algún problema, perdón, Jesús, con esa conexión. Hola. Ahora sí. Perdón. Sí, los datos esos datos los hemos escuchado, y los de la sexta también. Muy rápidamente, Jesús, su caso. Sí. ¿Cuántos años ha tardado usted en conocer o en volver a ver a su hijo? De forma sintética. Sí, muy sintética, porque más es extremadamente extenso. Pues yo comienzo con 7 denuncias de malos tratos en 19 de mayo del 2006 y termino con una sentencia de libre absolución por fundado uso espurio el 29 de mayo del 2012. Dejo de ver a mi hijo por las continuas denuncias falsas de libro sufragadas con dinero público y defendidas por una asociación feminista, como es la Federación de Mujeres Progresistas, una asociación afín al PSOE que con dinero público defendió a una falsa víctima de maltrato durante 6 años. Y dejo de ver a mi hijo porque en una de las 4 sentencias que tiene mi expareja, me he enfrentado a unos 30 procesos judiciales aproximadamente, 7 denuncias de violencia de género, 2 querellas criminales, una de ellas interpuestas por la propia abogada de mi expareja y su socia, y una denuncia ante la Agencia de Protección de Datos, y lo he ganado todo. Y principalmente dejo de ver al niño porque en una de las ocasiones, cuando voy a recoger al crío, tras 4 meses de impedimento físico, porque las abogadas aconsejan a la madre que no me lo deje ver para así ejercitar más presión psicológica y bueno, pues conseguir los 800 euros de pensión que solicitaban, el juez finalmente le concede 250. Bueno, pues voy a intentar recoger al niño tras 4 meses, como digo, y en la guardería me rompe el labio delante de un testigo, pues hechos por los que fue condenada en el juzgado penal número 16 de Madrid, y posteriormente con un auto judicial que ya me permitía del juzgado de violencia de género número 4. Como ustedes saben, cuando una persona está imputada por violencia de género no puede optar a la guardia y custodia compartida, pues el juez me da un régimen de visitas, e intentando recogerlo, la madre agrede, mi expareja agrede a mi madre. Mi madre lleva una placa 8 tornillos en su pierna por intentar ver a su nieto, y la última ocasión, ya tras 6 veces que solicito al juzgado poder ver a mi hijo en un punto de encuentro para evitar problemas con esta señora, pues mi mujer, en un estado de tensión bastante no muy agradable, esta supuesta víctima de violencia de género, pues no se le ocurre otra cosa que ir a amenazar y zarandear el coche con mi mujer actual y con mis hijos, que por aquel entonces tenían 4 meses. Y entonces lo que decido es dejar de ver a Óscar porque ya pone en riesgo la vida de mi familia. Y desde el 28 de enero del 2008 hasta el 20 de mayo del 2020, en el momento que Óscar, a través de mi página web malostratosfalsos.com, consigue un contacto, y tal que una noche a las 10:30 de la noche, quiero conocer la cara del vinilo, estoy harto de las mentiras de mi madre, soy Óscar, soy tu hijo. 13 años después. 13 años. 13 años de ideología de género, de destrozo de una familia, y soy el ejemplo palpable, al margen de las 28 denuncias que ha sufrido, 20 denuncias que ha sufrido para mí este héroe, que ha tenido que sufrir la desgracia de la pérdida de su hija, como es Eugenio. El caso de Eugenio es uno de cientos de miles de casos donde, por suerte, no pierden la vida los hijos, pero sí que la pierden en vida, como ha sido el caso de Óscar, que se queda sin padre durante 13 años y crece en un ambiente de odio hacia una figura que apenas conoce, hasta que descubre la triste realidad de esos papás que terminamos siendo denunciados utilizando el dinero público. Y quiero decir desde este momento, si me lo permite, que Nianaviz es una asociación machista, que apoyamos a todas las víctimas, sea cual sea su condición sexual, y que sobre todo está por interés de los niños. Los adultos se separan, los niños no. Y hago mía una frase de este papá, que espero que sea, como dice él, la última vez después de
como dice, ¿no?, que 200 años después alguien le pueda ver en internet y que diga que ¿quién es? Pues fue el último padre que perdió una hija en una situación como esta. Esto no va de hombres contra mujeres, esto va de buenos contra los malos. Jesús, gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias y un placer. Sí, Luis te quería decir algo. Perdón. Bueno, nada, quería mandarte un saludo, Jesús. Muchísimas hacía tiempo gracias, que Luis, un abrazo enorme. no coincidíamos y nada, darte como siempre la enhorabuena y gracias por todo tu trabajo. Mil gracias y como digo siempre, fuerza y honor. Gracias, Jesús Muñoz, presidente de la Asociación Ayuda a Muchísimas Víctimas a la Violencia Doméstica. Oye, Irene Montero, ¿sabes lo que le preocupaba? La ley trans y los infantes trans, dice. Esto es lo que decía la ministra también en los pasillos del Congreso sobre esa ley trans. Bueno, quiero mandar un mensaje claro y rotundo a las niñas y a los niños trans y también a sus familias que pelean por sus derechos. Y es que nos vamos a dejar la piel para mantener la ley como está y, por tanto, que esas niñas y niños trans, esas infancias trans, puedan ver reconocidos sus derechos, tal y como nos mandata también el Tribunal Constitucional. Estoy enormemente preocupada por esas enmiendas del Partido Socialista, así se lo he hecho saber, así se lo he expresado, porque además han incumplido su compromiso de tocar el corazón de la ley trans que yo pacté con Carmen Calvo, en ese momento la vicepresidenta del Gobierno, referido a la libre determinación de la identidad de género para personas mayores de 18 años y también para los niños y para las niñas trans. Bueno, este es la escala de valores, de preocupaciones de la ministra. Claro, los niños trans que son su negociado, ¿no? Me pregunto si también le preocupan los niños trans que van a quedar con daños irreversibles para toda la vida. Nosotros en OK Diario estamos sacando algunos de esos casos de chicos que luego de unos años piden explicaciones a sus padres, a sus médicos, a sus pedagogos y a sus psicólogos y les dice, bueno, ¿por qué me han hecho esto? Es decir, ¿por qué me han llevado por aquí cuando el problema era otro, ¿no? Entonces, a partir de esta ley vamos a empezar a ver vidas destrozadas, vamos a ver cientos y cientos de casos de niños que a Irene Montero, por supuesto, le van a, probablemente no, en su escala de valores, en su escala de preocupaciones, no le dé mayor importancia, con sus vidas destrozadas por culpa de esta ley liberticida que lo único que busca es arrancar a los hijos de los padres. En este momento hay muchísimos padres que no saben qué hacer ante un caso como este, que se encuentran ante una gran mafia trans en la cual podemos hablar del gran negocio de los medicamentos, el gran negocio en el cual están metidos psicólogos, pedagogos, psiquiatras, etcétera, y que están destrozando la vida de todos estos niños. Esto no quiere decir que haya algún caso en el cual, como lo ha habido siempre, Vicente, es decir, uno ya peina canas y siempre hemos visto algún que otro caso, pero lo de la disforia de género se está convirtiendo en una epidemia. En Estados Unidos son miles y miles los casos de niños a los cuales les han arruinado la vida y ante eso, ¿qué respuesta le puede dar Irene Montero? Pues ninguna. Ella lo único que busca son votos, ella ese problema se lavará las manos, no sabrá nada, pero nos va a dejar una ley liberticida que hará muchísimo daño. Hoy en el Congreso se ha hablado también de ocupación, porque el Partido Popular ha presentado una petición una solicitud para que se fueran castigados de forma más dura penalmente, ahora que estamos con lo de rebajar la sedición a los golpistas, pero en este caso era intentar subir la pena a los ocupas y además agilizar en 24 horas los procesos de desocupación. Y sin embargo, nos hemos encontrado que el PSOE y Podemos se han opuesto. Mira, mañana vamos a contar que en Baleares, en las Islas Baleares, donde gobierna el socialismo de la mano de Podemos, las ocupaciones con K, es decir, el robo de viviendas para uso forzoso uso, se ha duplicado. Hay más viviendas ocupadas que viviendas sociales. Hay más viviendas ocupadas que viviendas sociales. Nos reímos, pero es un dramón, claro, es un dramón, pero es que es el mundo al revés. Pues fíjate el dato del cual mañana la delegación de OK Diario en Baleares acaba de contrastar y mañana lo vamos a contar. Es
es algo que nos ha dejado en la redacción, nos ha dejado fríos, ¿no? Pero tampoco nos sorprende a estas alturas porque sabemos que el drama de la ocupación es otra de las epidemias que nos ha legado la izquierda. Ellos están, por supuesto, con los delincuentes, con los que ocupan casas y en contra de los propietarios a quienes señalan como auténticos opresores, fascistas y demás. Pues, claro, Irene Montero se lo puede permitir porque ya tiene medio cuartel de la Guardia Civil protegiéndola, ¿no? El caso Plomo. Otros no tenemos esa suerte o tenemos que recurrir a servicios privados para que nos defiendan de los ocupados o directamente tenemos que ir a la justicia. Y cuando vamos a la justicia nos encontramos con otras leyes liberticidas que defienden al delincuente y no al propietario. Ricardo Bravo conoce bien este asunto porque es el portavoz de la plataforma de afectados por la ocupación. Ricardo Bravo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. ¿Qué valoración hace de esta negativa hoy en el Congreso a esto, a agravar las penas de los ocupas y a agilizar ya 24 horas, buscar mecanismos para hacerlo en 24 horas, de la desocupación? Sinceramente no nos sorprende. El PSOE ha intentado maquillarse las últimas semanas con unas enmiendas que ha hecho saber a bombo y platillo a toda España, pero que en realidad no iban a solucionar ninguno de los casos que están abiertos de ocupación, o en el mejor de los casos un porcentaje muy pequeño, ¿no? Entonces sabíamos que iban a votar en contra de esta propuesta del Partido Popular, que ya de por sí a nosotros también nos parece insuficiente. Hemos estado hablando con ellos para poder ampliarla, pero desde luego muchísimo mejor de lo que existía hasta ahora, ¿no? Ahí vemos cómo se está reflejando un Partido Socialista que está ignorando el problema de la ocupación, aun a sabiendas de que existe y que está creando gravísimos perjuicios, y sigue ignorando a las víctimas porque sigue sin querer reunirse con nosotros para que les pongamos cuál es la verdadera situación de nuestro problema. Luis Valcarce quería hacerle alguna pregunta, Ricardo. Sí, ¿qué tal, Ricardo? Buenas noches. Este problema, ¿dónde ustedes están viendo que está yendo a más, ¿no? O sea, ¿dónde ustedes están viendo que en qué zonas? Porque, claro, yo estaba hablando hace poco de Baleares, pero esto, bueno, ni hablar Barcelona, ni hablar otras zonas. ¿Dónde creen que este problema cada vez se está recrudeciendo más en España? Pues nosotros estamos viendo que se está extendiendo en todo el territorio nacional. Pero es verdad que ahora quizá lo importante sería ver qué tipo de ocupación está aumentando, está disminuyendo. Sí hemos percibido que los allanamientos se han reducido gracias a una voluntad política que hubo del gobierno en el 2020 ante las gravísimas consecuencias que suponía que un ocupa entrar en una casa habitada, ¿vale? Y no pasar absolutamente nada. Es verdad que se ha disminuido este tipo de delitos, los allanamientos, pero han aumentado exponencialmente las inquiocupaciones, que es distinto a un impago. Un impago realmente implica el que una familia ha dejado de pagar porque no puede. Pero estamos encontrando que gracias al Real Decreto Antidesahucios hay miles de jetas que se están declarando vulnerables porque es muy fácil manipular la información que se ofrece a servicios sociales, y gracias a eso están dejando de pagar el alquiler y pasan de facto a ser ocupas. Por eso el término inquiocupa. No hay datos, hablamos de algunos juicios por impago, algunos juicios por precario, pero no sabemos exactamente la cantidad de casos de inquiocupas que se ven legitimados a ocupar por el Real Decreto Antidesahucios. Estamos cifrando las cantidades, sobre todo en las grandes ciudades, en varias decenas de miles de personas que están dejando de pagar una renta porque una ley se lo permite. Una ley permita finalmente, sea una ley la que permita esto. Cuando ustedes escuchan a representantes del gobierno negando que exista un problema con la ocupación en España, e incluso a medios de comunicación, es que está un poco en la línea de lo que estamos haciendo con nosotros. Hemos intentado contactar con el gobierno, con David Lucas Parrón, que parece ser que no tiene interés de sentarse con nosotros. Todos los meses, el día 4, enviamos una solicitud por registro a la ministra Pilar Llop. Nunca ha tenido a bien
siquiera respondernos para hablar cuál es nuestro problema. Hemos intentado con la ministra Raquel Jiménez más de lo mismo. Es decir, el PSOE está bloqueando la comunicación con uno de los grupos vulnerados por las leyes actuales que han crecido en España en los últimos años en relación a su gobierno. Y no solo no quieren hablar con nosotros, sino que obvian el problema de la ocupación. Exclusivamente les interesa en Cataluña porque ven que va a pasarle factura en las siguientes elecciones municipales, autonómicas y posiblemente generales. Por la ocupación. Gracias por acompañarnos en La Antorcha de OK Diario. Bueno, la tercera que ahora vamos a hablar con Ana Vázquez, que es la portavoz de Interior del PP en el Congreso, la tercera que le han preguntado hoy a Irene Montero es por lo de Melilla. ¿Y sabes cómo ha llamado la matanza de Melilla cometida por la policía marroquí en junio? Le ha llamado un suceso. Sí. Suceso. Sí, le faltó decir como cuando Zapatero llamaba, se refirió como accidente a un atentado de la ETA. No fue un suceso, fue una masacre. Fue una masacre. Una masacre aplaudida por cierto, por el propio... Bien resuelta, dijo. Bien resuelta, dijo felicitando a la policía marroquí por esa auténtica salvajada, que parece que, bueno, cuando da mucha gracia ver cómo la izquierda resuelve el problema de la inmigración, a tiros. Es decir, a tiros y con pilas y pilas de cadáveres y de seres humanos muertos. Otros nos preocupan esos seres humanos y nos preocupan su seguridad, nos preocupan que se ahoguen en el mar y por eso pedimos unas fronteras mucho más seguras. Seguras para los de dentro y seguras para los de fuera, para que no pasen cosas como esta. El ministro Marlaska, ahora vamos a hablar de ello con Ana Vázquez. Primero se ha escudado al hilo del documental de la BBC, que es el leitmotiv de todo esto, en el que básicamente nos dicen que la versión del gobierno fue falsa, absolutamente falsa, y que entraron policías marroquíes a territorio español a llevarse inmigrantes. Se ha escudado en las fuerzas de seguridad del Estado, que hoy mismo le han puesto a caldo de nuevo y han convocado una nueva manifestación para final de mes, porque están hartas de él, pero luego ha llegado, y ahora lo comentaremos con Ana Vázquez, ha llegado a decir que el índice de criminalidad de su ministerio en esta época respecto al señor Rajoy es cero. Que a los españoles no nos preocupa el problema de la seguridad. No, está claro. Marlaska vive ya o está fuera de la realidad o directamente es un mentiroso compulsivo que nos toma por tarados. Yo le diría a Marlaska que se dé una vuelta, que salga a dar una vuelta y le pregunte a los españoles qué es lo que opinan sobre el tema de la inseguridad y se llevará una sorpresa porque los españoles sí que están preocupados sin que ven un incremento. Pero si estábamos hablando de ocupaciones, ¿qué es la ocupación si no es un problema de seguridad? Pues para ellos, como tú bien recordabas, no, la ocupación no existe. Dicen que es algo que las televisiones o los programas de televisión exageran. Utilizamos para crear un problema que no existe. Claro, a ellos todavía no le han ocupado la casa, pero ya ha pasado que les han ocupado la casa a algunos no tan conocidos como ellos y veas cómo se han puesto y veas cómo han salido a la calle a pedir que se la devuelvan. Pues al final el karma es lo que es, pero lo de Marlaska no tiene nombre. Atención a lo que, no te puedo adelantar nada, pero atención con la noticia que publicamos mañana, otro desplante de Marlaska y incluso hasta con recochineo a las víctimas de la ETA. Ajá, pues lo leeremos mañana en OK Diario. Gracias, Luis. Un placer, como siempre, gracias a ti. Un abrazo. Y hoy un documental de la BBC, hecho público por la cadena pública británica, deja en muy mal lugar la versión que dio el ministro del Interior, el señor Grande Marlaska, sobre, lo recordarán, la matanza de inmigrantes, la brutal matanza de inmigrantes cometida por la policía marroquí en la valla de Melilla en el mes de junio. Ha tenido que responder el señor Marlaska a preguntas de Ana Vázquez, que es la portavoz de Interior del PP en el Congreso de los Diputados. Ana Vázquez, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ¿por qué deja mal, y qué explicación ha dado el ministro Marlaska, por qué deja mal ese reportaje o ese documental a la versión oficial del gobierno español sobre aquella matanza? A ver, hoy se ha escudado en el silencio, en sede parlamentaria, y se ha escudado porque yo le he dicho que la BBC, ese reportaje que emitió ayer, pues claro, cuenta todo lo contrario de lo que Marlaska ha contado en sede parlamentaria aquí en el Congreso de los Diputados.
Creo que es una falta de respeto hacia todos los españoles el que viniera aquí a mentirnos de esa manera. Nosotros, lo que va a hacer el Partido Popular es, que ya lo hemos registrado hoy, pedir la comparecencia de Marlaska nuevamente en sede parlamentaria para que cuente la verdad, o si no, que se largue, porque ya no queda otra. Y hemos pedido el que venga esa comparecencia acompañada de la visualización de las imágenes de lo que ha sucedido en el perímetro de la frontera. En el año 2015, todos recordarán que cuando fue ese suceso que se produjo en el Tarajal, en la frontera de Ceuta, y hubo 14 fallecidos por ahogamiento, el Partido Socialista en aquel momento pedía la dimisión del ministro del Partido Popular, pedía comisiones de investigación, pidió imputar, y así se lo trasladó a la Fiscalía, a 14 guardias civiles, que tardaron hasta el año pasado en ser desimputados, esos guardias civiles. El Partido Popular siempre creyó en la inocencia de esos guardias civiles y se legisló en ese momento lo llamado rechazos en frontera o devoluciones en caliente, que se ha incluido en la Ley de Seguridad Ciudadana en el año 2015. En estos momentos, el Partido Popular nos estamos comportando con una responsabilidad absoluta. No estamos siendo como ellos, no hemos pedido ya una comisión de investigación, sino todo lo contrario. Hemos pedido que, al igual que en el 2015, el gobierno del Partido Popular trajo al Congreso de los Diputados las imágenes de Ceuta, queremos ver las imágenes de Melilla. No queremos que quede ninguna duda sobre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado españolas, sobre las que ahora algunos partidos que apoyan al gobierno, como Bildu y Podemos, intentan señalar. Nosotros sí que queremos que se sepa toda la verdad, máxima transparencia. Como usted bien ha dicho, ha sido una masacre. Estamos hablando de más de 94 personas a día de hoy. Y lo peor de todo es que cuando ha comparecido Marlaska en sede parlamentaria, y yo varias veces le pregunté que por lo menos me dijera los fallecidos, el número de fallecidos, se negó a hacerlo. Sabíamos que algo estaba escondiendo. Sabíamos que no nos quería contar toda la verdad. Hoy este gobierno, que se dice defensor y se autoproclama defensor de los derechos humanos, ha estado, sí o no, ocultando una masacre. Eso es lo que tenemos que saber todos los españoles. Queremos que se sepa la verdad. Hoy hemos sabido que también al defensor del pueblo se le han negado imágenes. Así que nosotros exigimos que Marlaska dé la cara, que Sánchez dé la cara, que esto no fue algo bien resuelto, como decía Sánchez el día que se le preguntó sobre esto, que solo se hablaba de 20 fallecidos y él dijo que había sido bien resuelto por Marruecos. Hoy nos damos cuenta que ha sido una masacre por Marruecos y que posiblemente el gobierno español la consintió. ¿O qué sabía ese gobierno español? Eso es lo que queremos saber. Porque lo que dice Ana, lo que dice este reportaje de la BBC es que las fuerzas de seguridad españolas vieron lo que ocurría y que incluso se ven imágenes. La masacre es evidente, porque las imágenes que hemos visto todos, es evidente que la actuación de la policía marroquí provocó esa masacre. Es incuestionable. Pero sí se ven imágenes de policías marroquíes, y yo le pregunto si esto es normal, entrando en territorio español, claramente, y llevándose cuerpos, y llevándose inmigrantes, vivos y no vivos. No, está claro que eso no es normal. Por eso queremos saber si eso realmente sucedió en la parte española o no. Porque no pueden las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado entrar en territorio español. Los gendarmerías marroquíes, la policía marroquí no puede entrar en territorio español, ¿vale? Entonces, yo dudo de que haya sido eso cierto. Por eso quiero ver las imágenes, porque yo no me lo creo a priori. Por eso las quiero ver. Una vez que las vea, oye, no tengo nada que decir. A mí la BBC, que conste, me parece que tiene prestigio y que no tiene nada que ganar mintiendo en algo así o intentando retocar vídeos. A mí, si me hablaras de la televisión rusa, de Today Televisión o tal, yo te diría, vale, no me creo nada. De esto me creo cosas, porque la BBC es una televisión muy seria, ¿vale? No es como hoy Marlaska dijo, estos del PP creen una película de la BBC. Ojo, la BBC no se dedica a hacer películas. La BBC tiene un nombre detrás y un prestigio. Entonces no hace una película, tiene unos documentos visuales que yo he visto
Y efectivamente he visto que había gendarmería marroquí al lado de algún guardia civil. Pero esos son esos vídeos concretos que echaron en el BBC. Entonces, queremos ver la realidad y tenemos derecho a verla. Porque en el 2015 el gobierno del Partido Popular trajo todas las imágenes y exigimos que las traiga al Congreso. Y después, una vez que las tengamos, ya el Partido Popular exigirá responsabilidades políticas si las hay. Preguntaban hoy a Irene Montero, la parte podemita del gobierno, por este asunto, que en su momento la ministra Montero pues más o menos pasó del asunto y hoy le ha llamado sucesos. Escuche. No lo he podido ver, pero en todo caso saben, y lo saben bien, que me expresé de forma contundente y clara sobre los sucesos de la valla de Melilla y que creo que son hechos que no nos podemos permitir en nuestro país y que nosotros y nosotras vamos a estar siempre del lado del respeto y la garantía de los derechos humanos, entre otras cosas, porque además como Estado tenemos la obligación de garantizar esos derechos humanos. A ver, si se está riendo, está hablando y ya se está riendo. Es que le importa un bledo lo que ha sucedido en Melilla. Y que le llamen los sucesos de Melilla, ha sido una masacre en Melilla. También tengo que decir, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no tienen medios en Melilla ni en Ceuta. Se les está exigiendo al Ministerio desde hace tiempo. Aún ahora salieron las vacantes para Ceuta y Melilla y van 0 para la Guardia Civil, 0, un año más. No van a establecer más efectivos ahí. Es decir, esto es un cachondeo. Porque si tú tienes un problema como el que estás teniendo de inmigración, tú no puedes no enviar más efectivos ahí, no darle medios antidisturbios, no tienen con qué defenderse, no tienen ni tan siquiera cascos a día de hoy las UIPs ni la UPR de la Guardia Civil. Esto en Ceuta y Melilla. Están solos, luchando contra estas avalanchas de seres humanos que vienen desde África y que tienen que, de alguna manera, intentar evitar que entren en territorio español. Y lo están haciendo cuerpo a cuerpo. De hecho, ese día de los acontecimientos de Melilla, de esa tragedia, 55 guardias civiles fueron heridos también. Es decir, esto nos tiene que hacer repensar toda la política migratoria del gobierno, que ha sido un efecto llamada desde el momento en que entraron al gobierno. Todos nos acordamos, el Aquarius, bienvenidos refugiados, bienvenidos inmigrantes. Y ahora, claro, ahora somos el país de la Unión Europea, puerta de la inmigración de Europa. Ahora entra el 50% de la inmigración que entra en Europa, lo hace a través de las fronteras españolas. Las Islas Canarias ya no pueden más, están desbordadas. Y a las Islas Canarias, por mucho que diga este gobierno que Marruecos nos está ayudando, es una farsa todo eso. Porque más del 50% de los inmigrantes que entran en territorio español a día de hoy son marroquíes. Y a esto se añade que solo se expulsa de media el año pasado, y es una respuesta del Ministerio del Interior, el 8% de los que entran en España de manera ilegal. Y este año vamos solo en el 5% de los que entraron. La gente sabe que entra a España y se queda. Y eso es un efecto llamado, porque no hay políticas de retorno, porque no tenemos credibilidad. Ningún país no lo recibe. Argelia, por los problemas políticos que tenemos con ellos. Marruecos, porque nos toman el pelo. Y el resto de África ni se sabe ni está. Y todo por esta nefasta política migratoria desde que llegó el señor Marlaska al gobierno. Y fíjese, los datos están ahí. Fíjese que cuando usted le ha citado el documental de la BBC, el ministro Marlaska se ha escudado en el honor de la policía y de la Guardia Civil. Pero es que la policía y la Guardia Civil, como usted cuenta y describe, están hartas, no solo en Ceuta y Melilla, y especialmente en Ceuta y Melilla, de la falta de medios y del abandono del ministerio. Esta misma mañana, nuestra compañera Irene Tavera ha estado en una rueda de prensa que daban sindicatos de policía y Guardia Civil, anunciando, por cierto, ya movilizaciones para este mismo mes, y allí han preguntado y ha hablado Irene con los propios agentes de la situación en Melilla, y le contaban esto. Los sindicatos de Policía y Guardia Civil han denunciado las condiciones en las que trabajan los policías desplegados en Melilla. Hace unos meses estuvimos celebrando el Congreso del Sindicato Unificado de Policía en Melilla. Estuvimos en toda la zona de Melilla con los compañeros, en toda la frontera, y las condiciones que prestan nuestros compañeros
y yo sé que suena un poco grueso, pero es tercermundista. Además de esos protocolos a los que hemos hecho alusión, hace falta más personal. Los compañeros en alguno de los casos están doblando los turnos para poder llegar y prestar un servicio en unas condiciones óptimas. Además están de manera permanente los compañeros de las unidades de intervención y eso no se puede trabajar así. Allí tiene que haber una plantilla de manera permanente, con lo cual se tiene que modificar el catálogo de puestos de trabajo para aumentar el número de efectivos. Y luego las condiciones. En alguno de los casos están los compañeros casi, podríamos decir, que en una lata de sardinas. En las condiciones en las que están, si se pudieran visionar cómo tiene que pasar el control, pues nos echaríamos las manos a la cabeza. Ahí está la profesionalidad de los policías y de los guardias civiles, pero ya ha llegado una situación en la que es insostenible y al final estamos poniendo en riesgo no solo de la persona que quiere tener un futuro mejor, sino estamos poniendo en riesgo a todos los policías y guardias civiles que prestan el servicio. Así que, como decimos, por concluir, aparte de protocolos, necesitamos más medios y más efectivos para poder dar el servicio que se merece todos los ciudadanos. Bueno, está claro la denuncia. Ana, están hartos, pero que el ministro Marlaska se escude hoy en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que van a manifestarse otra vez contra él a final de mes. Está claro que no debe escudarse en ellos, todo lo contrario. Lo que tenía era que apoyarles, lo que tenía era que mandarles efectivos. El 24 de junio, cuando fue esta masacre, solo había 16 guardias de servicio. En estos momentos, en cada turno, para un perímetro de 12 kilómetros, solo están 20 guardias civiles de servicio. Esta es la realidad del perímetro de Melilla, que el señor Marlaska o desconoce o no quiere que la gente sepa. Porque claro, total, ellos practican el buenismo. Ellos no pueden decir, no, nosotros rechazamos la inmigración. No. Ellos son el buenismo por naturaleza, la política del buenismo. Y la política del buenismo les ha traído estas consecuencias. Más de 94 inmigrantes muertos y desaparecidos, masacrados, con el silencio cómplice del señor Marlaska, con la ocultación de la verdad, que es lo que queremos saber. Entonces, el apoyo a la Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado se demuestra dándole medios materiales, se demuestra reforzando el principio de autoridad, porque a día de hoy no tienen autoridad en las calles ni la policía ni la Guardia Civil. Bueno, por no tenerla en una parte del gobierno, como es Podemos. Entonces, refuercen penalmente el principio de autoridad. 30 agentes son agredidos cada día en España, de media, y no hace nada el señor Marlaska. Y menos en las fronteras, porque no le gusta. Ellos eran los que decían puertas abiertas. Ellos son los que están diciendo una parte del gobierno que quieren hacer regularizaciones masivas. Ellos son un chollo para la mafia, el gobierno de Sánchez. Y se ve con los datos. Se ve cómo se ha incrementado el doble la inmigración desde el año 2018 que están en el gobierno. Los datos están ahí, las estadísticas están ahí, las publica el Ministerio del Interior. Hay una cosa que me ha llamado la atención de la respuesta que le ha dado el señor Marlaska, porque usted le preguntaba por los índices de criminalidad en España. Yo quiero que lo escuchen ustedes también, porque según el ministro del Interior, la tasa de criminalidad correspondiente a su periodo como ministro es cero. Escuchen, lo ha dicho así. La seguridad no preocupa en España, dado el trabajo desarrollado por nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, a más del 90% de los españoles. No preocupa, no alarme, no genere bulos. Y usted, que ha hecho referencia al Ministerio del Interior, le digo que nos hace un favor con lo de los índices de criminalidad, pero le digo que respecto al Ministerio del Interior hay también una realidad concreta. Al día de hoy, a diferencia de lo que ocurría del 2012 al 2018, la tasa de criminalidad es cero en el Ministerio del Interior. La seguridad no preocupa en España. La seguridad no preocupa a la mayoría de los españoles y la tasa de criminalidad es cero, dice. Pues nada, que ya ven, en vez de poner solución a un problema, que están ahí los datos, la tasa de criminalidad se ha incrementado un 25,7%. Las violaciones se han incrementado un 26%. Las peleas en las calles se han incrementado un 48%. Los hurtos se han incrementado un 45%. Los robos con violencia un 33%. Estos son los datos del Ministerio del Interior. Respecto al 2018, a ese mismo semestre que estamos comparando,
que es el primer semestre de este año con el primer semestre del año 18, que ya no lo comparo con el de la pandemia, sino con el último semestre en el que gobernó el Partido Popular, ha subido 9 puntos la criminalidad en España. 9 puntos. Hay en el mismo semestre 105.000 ilícitos penales nuevos. 105.000. Ahí es nada. Solo al que le toca. Solo al que apalean a su hijo. Solo al que violan a su hija. Solo al que agreden en una discoteca a un joven, a un vecino, a un amigo. Solo al que le roban la cartera, a los hurtos, al que le ocupan su vivienda y subió un 41%. Solo esa gente sabe que la tasa de criminalidad es cero. El resto sabemos que hay una preocupación cada vez más grande en nuestros pueblos y en nuestras ciudades por la seguridad de España. Pero lo triste es que haya un ministro que lo niegue y que aún incluso, yo hoy se lo recordé, que aquel agente osado como un inspector que se atrevió a decir que el 11% de la población total de España comete el 32% de los delitos y que ese 11% son extranjeros, le abre expediente y lo expulsa del Cuerpo Nacional de Policía cuando hoy le dije a Marlaska. Ese mismo dato, quien lo ha dado fue el Instituto Nacional de Estadística. Es un dato oficial que hizo público recientemente el Instituto Nacional de Estadística. No se lo ha inventado ningún inspector de policía ni nadie. Y si por eso nos tienen que llamar fascistas, alarmistas, por contar la realidad, yo solo digo, señor Marlaska, intente cambiar la tendencia de la criminalidad. Intente cambiarlo, porque podemos ir a más y no queremos ir a más. Ana Vázquez, portavoz del PP en Interior, de Interiores del PP en el Congreso de los Diputados. Gracias por acompañarnos en La Antorcha de OK Diario. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Pues así terminamos hoy La Antorcha con Ana Vázquez y ese asunto y esa declaración del ministro Marlaska. Ya lo he escuchado. En España a ustedes no les preocupa el tema de la seguridad en la inmensa mayoría y, según el ministro, el índice de criminalidad durante su periodo de mandato desde 2018 es 0. Gracias por vernos.